Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha sido esta quinta etapa del Tour de Francia femenino Avec Swift, con terminación en Albi, la meta del día de hoy, y con victoria muy importante y muy emotiva para Ricarda Bauernfeind, la ciclista alemana del Canyon SRAM Racing. Con 23 años consigue esta victoria en el Tour, muy importante para su empujón de confianza de cara a ser una de las grandes líderes de este equipo en los próximos años, y sobre todo en este 2023, donde hemos hablado largo y tendido en la retransmisión, que nos dejó esos destellos de calidad escaladora en la etapa 5 de la Vuelta a España, cuando llegó con Demi Vollering y Annemiek van Vleuten, y eso ya nos decía que iba a ser una buena corredora de futuro. Hoy consigue esta importantísima victoria en el Tour de Francia, tanto para ella como para su equipo, y ha sido una victoria emocionante hasta la parte final, porque lo ha hecho con solo 20 segundos respecto a dos perseguidoras importantes como Marlene Reusser y Liane Lippert, que han sido segunda y tercera en la etapa también. Vamos a hablar un poquito de lo que nos esperaba en el día de hoy. Esperábamos una posibilidad para la fuga, de nuevo, o una posibilidad para otro sprint entre Lorena Vives y Charlotte Cole. Dependía del control de tanto SD Works como de DSM, pero esta mañana nos levantábamos con la noticia de que Lorena Vives abandonaba el Tour de Francia por problemas estomacales. Al parecer lleva arrastrándolos durante toda la carrera y hoy ya se ha levantado con fiebre y por tanto no quería continuar en este Tour, no se veía capaz de afrontar una nueva etapa. Así que no veríamos ese sprint, tampoco DSM se ha metido a controlar demasiado la jornada, y ha sido una etapa de 126 kilómetros, casi 50 menos que los de ayer, pero muy exigente, porque no se ha parado prácticamente en ningún momento de la jornada. Cuando conectábamos con la retransmisión, a falta de 80 kilómetros aproximadamente, teníamos una fuga de 11 ciclistas, entre las que destacamos sobre todo la presencia de Paula Patiño. Ayer fue Sheila Gutiérrez, la española, la que estuvo en esa fuga protagonista del día, y hoy lo hizo la colombiana. Muy importante tener siempre representantes en las fugas protagonistas del día, y sobre todo una figura como Paula, que es una de las mejores escuderas de Annemiek en las jornadas más decisivas que se vienen, sobre todo en la del sábado. Intentó pelear ahí la colombiana por llevar el corte hacia adelante junto con otras acompañantes de la fuga, pero no ha sido posible porque había tres equipos que no estaban muy contentos con esa formación de escapada. Equipos como Canyon, que hemos mencionado ya en otras ocasiones, que nos sorprende verles tan activos, sobre todo con la Kasia Neviadoma, pero que luego no consiguen meterse en las fugas del día. O, por ejemplo, Phoenix de Kooning, que no había metido a ninguna representante en la fuga y necesitaban los puntos de las cotas de la montaña para Yara Castellin, que se ha ido líder de esa clasificación después de esta quinta jornada. También habían tirado por detrás el Seratisit, porque Setrinkerbol iba a perder su liderato de mejor de las jóvenes, porque delante estaba Wiles, la ciclista del Life Plus Wahoo, y que está justo detrás de ella en esa clasificación. Así que había tres equipos interesados en que eso no tirase para adelante. Estaban otras corredoras como Misha Bredebol, en el caso del SD Works, y nombres también interesantes, pero que, como digo, mantuvieron un pulso de aproximadamente 30 segundos de referencia con el gran pelotón, pero no llegaron a buen puerto. Aún así, quien sí llegó hasta la parte final, hubo movimientos en las cotas y demás, pero hubo un punto en el que se paró la carrera, hubo un punto en el que las grandes favoritas decidieron tomarse un respiro, que fue aproximadamente cuando nos acercábamos a la segunda cota de la jornada, y ahí Ricarda Bauernfeind aprovechó un momento para lanzar un ataque. Parecía que se iba a ir con algún acompañante, pero se fue finalmente en solitario. Nadie pudo seguir a la corredora del Canyon, o nadie lo quiso hacer en ese momento, y la dejaron marchar sola, dejándole coger aproximadamente, su mayor renta fue de minuto y medio. Y bueno, por detrás no había demasiada organización. Los equipos más importantes, por ejemplo Movistar, había dejado atrás a otro gran grupo de gregarias que nunca llegó a volver o a conectar, y estaba con Paula Patiño, estaba con Liane Lippert y con Annemiek van Vleuten en el caso de Movistar. En el caso del SD Works, Lotte Kopecky, Marlene Reusser y Demi Vollering. Por detrás, obviamente, ni Xavier ni Neviadoma movieron ni un pelo para intentar evitar que cogiesen a su compañera, y otros equipos como Lidl Trek sí que movió a Amanda Spratt en algún momento, pero nada peligroso para las opciones de Ricarda, hasta prácticamente aproximadamente 15 kilómetros para el final. Es cuando hemos visto a Marlene Reusser ponerse a trabajar como ya nos tiene acostumbrados, porque la suiza nos está dando sensaciones encontradas en este Tour de Francia. No estamos viendo a la Marlene que normalmente vemos en otras carreras, y eso nos llama la atención, sobre todo de cara a los intereses dentro del equipo, porque esta hubiese sido una buena oportunidad para Lotte Kopecky, o así lo tenían marcado dada la baja de Lorena Vives, y al final las cosas se han quedado un poco descafeinadas dentro de este conjunto. Como digo, a falta de 15 o así se puso a tirar, pero ha habido un momento, a falta de 6-5 kilómetros, en el que de tanto apretar la marcha en ese grupo de favoritas se fue por delante con un huequito
llevándose a Liane Lippert a su rueda. No le quiso relevar a la alemana, la corredora del SD Works, y luego se lo debatieron en el segundo y tercer puesto en la línea de meta porque esas dudas, esa vigilancia, fue suficiente para que Ricarda Bauernfeind se hiciese con su victoria en el Tour de Francia en la meta de Albi. Una victoria, como digo, muy importante, la octava del Canyon Ram Racing en este 2023, la tercera de categoría World Tour. Es algo muy, muy importante para este conjunto que ha progresado mucho en este 2023 en cuanto a su actitud ofensiva, atacante y que necesita ver ese tipo de resultados para respaldar la confianza de sus ciclistas. Así que esa victoria para la jovencísima ciclista alemana, con solo 23 años, es la ciclista más joven en ganar en el Tour de Francia femenino. A la que veíamos muy, muy enfadada es a Lotte Kopecky, que en las cámaras de meta la enfocaban y decía que no con la cabeza. Obviamente algo ha fallado en la táctica del SD Works en esa última parte de la etapa. Pero es que además hay que señalar una cosa. SD Works hoy ha tenido un día malísimo en cuanto al resumen general de la etapa porque no han ganado la etapa, se les ha ido Lorena Vives y además ha habido un episodio importantísimo con Demi Vollering, que tenía a falta de 62 kilómetros aproximadamente un pinchazo en su rueda trasera. Era atendida por el mecánico con calma. En ese momento el grupo no estaba viajando muy, muy rápido. Era un momento bastante tranquilo en el pelotón. Y al volver se puso a hacer trascoche. ¿Qué pasa? Que lo ocurrido no es que esté mal hacer ese trascoche porque cuando vienes de una avería o de una caída se te permite la facilidad a reengancharte a la carrera hasta el convoy de coches. Ahora entramos en un momento de debate con esta decisión porque hay quien dice que obviamente el SD Works tenía el coche número 1, con lo cual lo que ha sucedido es que al llegar al convoy, al alcanzar al último coche de la caravana, el coche del SD Works se ha metido por el carril izquierdo, que es el carril de adelantamiento de toda la caravana, y ha llevado a Demi Vollering haciendo trascoche hasta prácticamente la mitad de la caravana de coches. Eso ha provocado una situación de peligro porque se han encontrado con otro coche en el carril izquierdo. La ciclista iba justo detrás, con lo cual no estaba viendo lo que estaba pasando. Ha sido un momento un poco de caos y el comisario ha llamado la atención de Danny Stam, el director de este conjunto, y le ha caído una sanción a Demi Vollering de 20 segundos por ese trascoche. Es cierto que el SD Works tiene el coche número 1 en el convoy como líder de la clasificación por equipos, pero eso no te permite o no es lo habitual dejar hacer trascoche por traer a tu corredora con una avería. Lo que normalmente se suele hacer es, llegas al último coche, te colocas y dejas que la corredora vaya avanzando coche a coche hasta llegar al pelotón. Fue una acción, a mi parecer, innecesaria porque al final estábamos en un momento bastante tranquilo en el grupo, no había tensión, incluso podías parar a una sola compañera a intentar ayudar a Demi a reengancharse. Ya habían llegado a la caravana de coches, han generado una situación de peligro, como digo, innecesaria. Y bueno, ahora veremos lo que supone esto, si hay reclamaciones, si no. Lo que sí sabemos es que le han caído 20 segundos de sanción a Demi Vollering, que ha caído hasta la posición número 7 de la clasificación general, que después de esta etapa queda de la siguiente manera. Lidera Lotte Kopecky. Obviamente sigue siendo el maillot amarillo de esta carrera después de estas 5 etapas. Va a convertirse en la ciclista que más días consigue lucir el amarillo. Detrás tenemos a Ashley Moolman-Pasio, que sube hasta la segunda posición, a Elisa Longo-Borghini, a Kasia Niewiadoma, a Annemiek van Vleuten, Yara Castellin, Demi Vollering, como digo, pierde esos 5 puestos, Liane Lippert y Ricarda Bauernfeind, y cerrando en el top 10, Juliette Labou. Eso es el top 10 de la clasificación general. Después de este quinto día, donde digo, el triunfo de Ricarda Bauernfeind es lo que tiene que ser protagonista en esta quinta jornada del Tour de Francia. Ha sido una jornada en la que han pasado muchísimas cosas, en las que no hemos visto la resolución que quizás esperábamos, sí de una fuga, pero pensábamos que iba a ser muchísimo mayor. Y aún así ha sido muy emocionante hasta la parte final. Pero antes de irnos hasta la alta montaña, hasta la subida al Col du Tourmalet, tenemos que pasar por la última oportunidad y quizás la más clara para el sprint para todas las ciclistas, que es la de mañana. Tendremos aproximadamente 122 kilómetros entre Albi, la meta de hoy, y Blagnac, la meta de mañana. 4 subidas categorizadas de cuarta categoría, pero que no deberían suponer un problema para que Charlotte Kohl se hiciese con su primera victoria en el Tour de Francia y sobre todo la del DSM, que la viene buscando desde hace días atrás. Así que es lo que nos podemos esperar de mañana, si no hay sorpresas, porque la verdad es que todo lo que está ocurriendo en este Tour es un poco impredecible, pero ahí esperamos que sí que mañana tengamos un sprint, sí que podemos tener una fuga y que dure más de lo que están durando últimamente, pero se prevé que veamos una volata en la meta de Blagnac. Mañana a partir de las 3, como siempre en Eurosport, lo disfrutaremos y lo analizaremos aquí también en el resumen
del canal. Ya estamos muy cerca de la alta montaña y de decidir quién se va a llevar este maillot amarillo del Tour de Francia femenino Avec Swift. Así que mañana, último día antes de llegar a las montañas de los Pirineos.